Muy amados hermanos, la palabra de Dios que hoy nos propone la Sagrada Liturgia nos muestra el Evangelio de San Marcos en el que el Señor eh, habla con un escriba y entonces la pregunta es una pregunta tópica entre aquella élite de gentes que sabían sobre la escritura. ¿Cuál es, cuál es el primer mandamiento? Y entonces Jesús le cita el Deuteronomio. Shema Israel, escucha Israel. Y el escriba le dice, tienes razón. Y Jesús le dice, qué bueno, que cerca estás del reino de Dios. Sí, amados hermanos, hay muchas cosas y las discusiones que tenían aquellos eruditos era sobre qué mandamiento era más importante, cuántos mandamientos había, poco más o menos lo que podemos discutir nosotros. No, esto es más importante, aquello es más importante, tenemos que hacer, decir, llevar, quitar. No, nada de eso. Cuando Jesús se siente interpelado, Shema Israel, escucha Israel, el Señor Dios es solamente uno, a Él amarás al Señor tu Dios. La primera parte de la respuesta es absolutamente coherente y creo que habría que poner un tanto de atención porque tenemos tantos dioses. ¿Y cuál es nuestro Dios? ¡Ay! Esa puede ser una de las dificultades. ¿Cuántos dioses tenemos? ¿En torno a qué nos movemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? El Señor Dios es solamente uno. Todo lo demás no es Dios, como dirá aquel texto de nuestro Padre San Agustín. No soy Dios, no soy Dios. Y tantas veces creemos que aquello otro, lo de más allá, son Dios. No. El Señor Dios, el Señor es solamente uno. Él es primer mandamiento. Shema Israel. Qué bueno, amados hermanos. Primero, acercarnos a Dios, el Señor, nuestro Padre, para reconocerlo como el Señor Dios, como el único. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, amados hermanos. Escucha Israel, Él es el único Señor. Tenemos que descubrir que Él es el Señor. Cuando no descubrimos que el Señor es solamente uno, y entonces amamos cualquier cosa, entonces no descubrimos cuál es el primer mandamiento. Descubierto que el Señor es Dios y es solamente uno, entonces sí, a Él lo amamos, con Él estamos. Él es lo más importante y la felicidad de nuestra vida, porque el cumplimiento de la ley tiene que ser siempre el camino de la felicidad. Si no, sería un fiasco. No. Al Señor Dios, que es uno, a Él amamos. Y porque amamos a Él, amamos a los demás. Qué bueno, amados hermanos, entender que el Señor es Dios, que no, que todo lo otro por lo que nos preocupamos no es Dios, y que el único mandamiento es amarlo a Él, y esa es nuestra felicidad. Y desde la felicidad de Dios, desde el amor de Dios, desde la cercanía del amor de Dios, único Señor, entonces sí, amar al prójimo. Danos fuerza, Señor, para conocerte, amarte y amar al prójimo. Te lo pedimos a ti, que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que así permanezcamos unidos en el amor de Dios.